Listo, ya está grabando. Vamos a ¿Listo? preguntas. Bueno, buenos días, profesor. Le escribo soporte técnico. Listo. Listo. Julián, si quieres puedes hacer tu pregunta. Ah, Julián es el que está compartiendo. Sí, profe, soy yo. Ok. Es sobre el movimiento del robot en la simulación. Sí, Porque cuando él arranca la simulación, él está completamente quieto y no hay problema. muy bien. Ajá. Pero cuando yo le envío un comando para el movimiento, Sí. él se mueve y se queda como cayendo. ¿Sí ves? Sigue como moviéndose hacia abajo, entonces no sé qué Muévele problema hacia es. muévele, dale un comando en una articulación en la en la tercera articulación para que se vaya hacia arriba. Ok. Profe, los comandos para articulaciones prismáticas son los mismos que Revoluta, ¿cierto? Simplemente yo mando un valor y él Sí. sabe que... Sino que es metros, ajá. Centímetros. Sí, sí, sí. Listo, profe, ya. Ya. ¿Y vos decís que sigue cayéndose? Sí, mira, es que no sé si se logra apreciar que él se mueve un poquito hacia abajo. O sea, no se queda completamente quieto. Y no sé cómo se puede solucionar eso. No sabemos, pues, por qué. Hemos estado mirando. Eh, Sí, él va como cayendo un poquito. pero poquito a poquito. No, mentira, Es para no. el controlador. Es lo que estás vibrando. A mí no me parece. Si tú lo dejas por mucho tiempo, ¿él sigue cayendo? Yo no veo que eso caiga. No, Pues es no se cierto. cae, no, o sea, no se cae, pero él se mueve, se queda moviendo y no se queda completamente Ajá, quieto. Ah, no, eso es problema del controlador. Hay que sintonizarlo mejor porque sí, Vibraciones. controlado. Tiene el problema del pincher. es el PID, hay que sintonizarlo mejor. Y lo otro, profe, es que nosotros tomamos la decisión de no darle movimiento a las pinzas, porque, pues como se puede cambiar, como es una herramienta y tú habías dicho que no nos concentráramos en eso, no sé si No, sea necesario. sí, sí, claro que sí. Pongan a mover ese gripper. Claro. Eh, pero es simplemente agregarle aquí al movimiento y ya, ¿no? Sí, sí, es es importar como links diferentes cada uno de los dedos. Es un dedo es un link, o el otro dedo es otro link, y cada uno tiene su articulación prismática. O, bueno, Ok, sí. Ujú. ok, profe, vale, gracias. Listo, bueno, muy bien, Julián, muy bien. Ve, profe, ya estoy en Ubuntu. Dale. Si quieres, comparte la pantalla. Ya venga, muchachos, voy a traer agua. Un minuto. Ok. José no ha compartido todavía, ¿cierto? Que no estoy viendo la... Ah, ya. Ok. Ah, ya. Ujú. Aléjate un poquito del robot, por favor. ¿Más? Ya, claro. Es que claro, yo creo que el problema es que lo estás inicializando por debajo del piso. Entonces, hacer lo siguiente, cuando lances el robot con el spawner, ponerle un Z igual a más. Mostrame el launch donde lanzas el robot en gaseo, por favor.
¿Aló, aló, aló? Sí, sí, aquí estoy. ¿Se está viendo todo el escritorio? Sí. Ah, bueno. Aquí está el launch. Estoy No, usando no estoy esto. viendo el launch. ¿No se abrió el blog de notas? No. Para ponerlo en el otro escritorio, seguro tenés 2 escritorios. No, no. Entonces, ¿cómo le hago? A ver, Ah, ya, tenés share. que darle otra vez share. José, en el share tenés que cambiar, es que estaba solo mandando que viera Arbis, Ajá, para que se tenés que vea compartirlo, o full sea, screen. ajá. ¿Se pueden colocar varios o cómo hago para que se vea todo? No, dale No, share solo uno a la y vez. dale donde dice desktop 1, por ejemplo. Ahí estás mandando todo. Voy a colocar el launch. Eso. Eso, entonces ahí donde dice "-z" abajo, ponele Está. 1. Pero uno como que sale volando, ¿no? Listo. A ver, dale a ver qué pasa ahí. Ay. Me fue. A ver, Rose Launch. Roto. Casio. Alfheim. Launch. Uy, ¿qué pasó ahora? Espérate que estoy teniendo un problema acá. ¿Alguien puede hacer otras preguntas mientras tanto? José, el source, ¿ya hiciste el source de él? Sí, lo hice cuando inicié todo, pero... Es que no vemos qué te sale, güey. ya voy. Voy a asumir que nadie más tiene preguntas sobre el proyecto. Estoy acá. Deja ver qué parece. ¿Sí están viendo? Sí, Sí. dale source. Sí. Bueno, Profe, igualmente vas a disponer de algún otro horario antes del miércoles para preguntas. A mí todavía me falta sintonizar un poquito mejor lo del controlador. Entonces, Ya. Sí, podemos definir un tiempo el lunes, puede ser, yo les digo. listo, profe. Pero pues, la idea es que aprovechen al máximo pues este momento. ¿Decís que te faltan cosas con qué, Sergio? No, a mí me falta sintonizar mejor el controlador. Ya, ok. debe iniciar Gaseo. No, dale control C y otra vez y otra vez. Es que a veces, pues Gaseo como es pesadito, a veces los computadores fallan al inicializar. Pues, de hecho, siempre se me demora mucho. Sí. Loading rest request. Voy a compartir Gaseo. Bueno, esta no es. Esto no deja ver. ¿Dónde está Gaseo? Aquí está. Está cargando. Profe, mientras carga, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, es que esa es la idea, hagan preguntas. Estoy pensando en lo de las pinzas. Yo puedo simplemente poner las piecitas, despegarlas, que no sean rígidas, y poner ahí un joint y que ellas se muevan. Es que no sé cómo hacer una articulación en SolidWorks para que tengan ese movimiento. Para que tengan ¿cuál movimiento? El de las pinzas, que se cierran y se abran sin No, lo que te digo, tienen que ser links atraviesen. independientes. Sí, o sea, separo las pinzas como 2 links y les doy un joint en cada punto y hago que se muevan sobre el eje. Pero que se van a quedar como moviendo extraño, ¿no importa? O sea, que, ¿Y por qué se van a mover extraño? porque es que no me imagino una articulación que se arrugue, ¿sí me hago entender? Como la que importamos. Salió al aire. No me digas que ese es Pompeyo el que está volando por ahí. Sí, es eso que está volando. Ay, no. Pero lo importante es que no está cayendo. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque ¿Por qué? tiene propiedades físicas que no tienen sentido, entonces él arranca.
desarmado. Sí. Mira que no no está tiene, y comprado no tiene el controlador tampoco. Mira que No. no cae. Vamos a ver qué Rebota. pasa. Ah, y no va a caer, no va a caer. Eso no me pasó ayer. La primera vez que me pasó esto. Tienes que cambiar el URF de algunas cosas. Pero sí, mira que no. Pareciera que no. Es que ya se fue. Que no atraviesa No, el pero server. igual ya no está en el mundo, entonces puede caer. Profe, Ah, porque cuando usábamos las pinzas del robot en el que hemos venido trabajando, así. él como que pareciera que se arrugara, o sea, no se ve feo, no se ve flotando. Entonces no sé cómo hacer eso. No se ve flotando. Es decir, cuando yo tenga las pinzas en una posición inicial, ellas van a estar como si fueran parte pues, de la pieza, pero cuando se cierran o se abren, van a tener unos movimientos que van a parecer que estuvieran flotando, que se movieran en el aire. A eso me refiero. No. Si tú pones a cada link hay que ponerle su articulación. Él va a rotar Sí, con respecto a esa articulación o se va a mover de manera lineal si la articulación es prismática. sí, sí, sí. Yo te recomiendo que lo intentes. Ok, O sea, sí, no va a pasar nada extraño porque es una articulación más. Esa herramienta va a ser una articulación más. ok, profe, vale. Gracias. José, ahí sí son problemas de la inercia. Hay que cuadrar la inercia, hay que poner el controlador. ¿Listo? Bueno, En las inercias yo te propongo que algo que es seguro que funciona generalmente es poner en la diagonal principal de las inercias un valor muy pequeño, como 0.003. Arranca por ahí. Y pues tienen que calcular las inercias que son. Eso se calcula con SolidWorks o sí, con sino Mesh. que me confunde porque salen muchas inercias en SolidWorks. Mm, sí, eso hay que averiguarlo. Ve, José, y lo otro que tenés que tener cuidado en SolidWorks es que los ejes no son los mismos que en, que en gaseo. En ¿Cómo así? SolidWorks la Z, y entonces tenés que ahí hacer la conversión de las inercias y Ah, ponerlas ya, ya, en sí. metros y kilogramos. Ve, no te entendí, Sergio, volví a repetir, por favor. ¿En SolidWorks las zetas qué? Ah, profe, es que, o sea, en gaseo la Z es hacia arriba, la X pues sale y la Y entra. Pues no sé cómo Sí, explicarlo, pero sí, sí. en SolidWorks es lo contrario. Digamos Ah, que lo ok. que, lo que normalmente en SolidWorks es la Z, en gaseo vendría siendo como una X, así. Entonces, cuando uno importa piezas sin modificarle los ejes, quedan de cabeza Ujú. o de lado, pues, mejor dicho. Y igual pasa con los cálculos de la inercia, como él calcula de un componente con otro, por ejemplo, inercia de XX, XY, Ujú. no corresponden los cálculos que él hace con los que hay que poner en el gaseo, a menos de que uno tenga en cuenta eso y diseñe en SolidWorks Ya, acostado con las piezas, pues, en la orientación que tendría realmente. vale, buenísimo. Gracias, Sergio. ¿Ves, José, y eso? Ese es el otro launch. ¿Y Es el que no tiene el Willow, no sé qué vaina, ¿cómo es que no me acuerdo cómo se llama? el qué? El que no tiene el Willow, bueno, el mapa ese ¿El Willow Garage? El mundo, profe, ese. el mundo. Ah, ya, ya. Voy a colocarle play a ver si se cae, porque creo que fue en este que lo estaba probando. Sí, se va. Hasta la próxima. Se cayó. No, claro, es que, ok. No, pero hay que importar un mundo. Hay que importar un mundo. O sea, ¿se cae porque no hay un mundo? Sí, claro. Ah, Así sea un Mira mundo, un que mundo vacío. Tienes que importar los así que sea nos un pasa el mundo vacío. profesor, hay unos que dicen empty pero, world, con eso. sí, sí, con Empty Esa World, línea. yo tengo este con Empty World. ¿Ah, sí? Abrí un momentico el launch de este, a ver. A ver, compartamos el launch. Sí, aquí está Empty World. Un empty world. Ah, sí. Ponerle el uno ahí a ver qué pasa. Acá. Y volverlo a correr a ver. Vamos a matarlo.
Listo, vamos a iniciar Gasivo otra vez. Y búsquense otro mundo, un mundo que sea más apropiado para su problema. Sí, de hecho tenemos un mundo que usa la NASA con el Curiosity, Ah, buenísimo. pero no lo he probado pues porque se me está cayendo con esto. Ya. Profe, ¿uno puede crear su propio mundo? O sea, si yo necesito un artículo muy específico en el mundo, Sí, ¿cómo claro que sí, sí se puede. pero en qué programa se crearía o qué? Eso lo puedes, en lo que sea, Blender, Onshape, especialmente Blender. Blender es lo que más se usa. Y después lo conviertes en un mundo de gaseo, pero para eso hay un tutorial que tiene gaseo, cómo construir tus mundos. Y es básicamente un archivo XML donde importas la geometría que construiste en otro software. Ya. Vale, profe. Ya está viéndose. No, ¿Dónde estás? Aquí está. Y ahí quedó un poco más arriba. ok, Le voy a dar listo, play entonces ahora sí dale play. y ya está luego. Ah, mm, tan raro. Pero ¿no hay una forma de reiniciar el entorno para no tener que cerrarlo y volverlo a abrir? No, no que yo conozca. Profe, una pregunta. Inserta un ¿Y por qué no suelo. abre el mundo? Abre el mundo y miramos si tiene gravedad o algo así, pues para quitárselo. Bueno, Las propiedades físicas. ya, espérate, voy a convertir el mundo. Pues básicamente este es el que estoy abriendo. Aquí está. Y muéstrame, porfa, De, el sacro. ahí, de la gravedad ahí. Esta, ¿no? Ajá. Sí. Muestra el saco. Pues si quiere un mundo sin nada, pues un mundo por default quita esas propiedades. Pues probemos eso que dice el compañero. Que lo cambio por ¿qué? No, solo quítalo. ¿Quito la gravedad? Copiarlo y pegarlo en otro lado y la quitas. Coloco 0. ¿Aló? Vamos a ver qué pasa, sí, así. Bueno, voy a matar el vecino. Pesadito el programa, ¿no? Sí. Se demora hasta en cerrar. Profe, ¿Sí? yo estaba leyendo hace poco y pues me metí a unas cosas y en NVIDIA trabaja también con estos entornos o lo que hacen ellos es diferente a lo que tiene que ver con robótica. Sí, NVIDIA también trabaja con ese tipo de entornos. Inclusive ellos han desarrollado muchas cosas para Gasivo. Ah, pero ellos trabajan es con esto, con Gaseo. Ellos no se ponen a crear nada nuevo. Eh, no estoy seguro si trabajan exclusivamente con Gasivo. No te lo podría responder. Porque estas empresas muchas veces construyen sus propios motores. Pero que sí usan Gasivo, sí lo usan. O sea, todas las personas que hacen robótica de verdad usan Gasivo. Esa es la, digamos que se ha vuelto el por default, el simulador por defecto. Ah, no le mostré lo de las colisiones en Arbis. Pues mientras abre Gasivo. ¿Dónde está Arbis? Aquí está. Sí, lo que estaba diciendo era que sí se está viendo Arbis, ¿cierto? Sí.
que, por ejemplo, este tubo que está acá, este tubo negro, Ujú, yo lo hice desde este eje ujú. y estoy cubriendo el tubo también. Pero es que mira que eso debería ser un solo link. El tubo ¿Todo esto? y todo eso debería ser un solo link, porque De hecho, no sí, se sí, puede. pero pues lo exportamos como dos piezas. Ya. ¿Y cómo los conectas? ¿Con una articulación fija? Sí, sí, No. eso es fijo. Ah, ok. Aquí solo hay revolutas esta y las ruedas. Por lo que estas voltean así las patas, entonces así puede pasar los terrenos. Pero yo la verdad no creo que ese sea el problema, pero pues no es estándar. Si algo si algo es fijo, si algo no tiene un movimiento relativo, entonces lo exportas como una sola pieza y como un solo link. Ya. Sino que, pues por ahí mire que daba problemas sacarlos. Es que como lo hicimos con cola, daba problemas a subensambles. ¿Da problemas que, José? A subensambles, como por ejemplo puede ser ese que sea la unión de esa pieza con el tubo. Ya, ok. Bueno, voy a colocar gasivo que ya cargo. Ujú. Bueno, ahí está otra vez. Ujú. A dar play. Y no cae ni nada, se quedó ahí. Porque le quitaste la gravedad. Ujú. Aunque Y la trata, gravedad no debería ni ser positiva ya. Bueno, no mentira, pues si fuera al revés, se lleva para arriba. No, nada, no dije nada. mover, porfa. ¿Moverlo? Ujú. Sí, José, arriba, arriba, ¿sí ves dónde está el cosito del mouse? A la izquierda. ¿Aquí? Al lado, dale a eso. Y ahorita selecciona tu robot. ¿Y ahí Dale, qué? dale clic a tu robot. ¿Ya? Y ahí lo puedes mover. Coge la flecha azul y bájalo eso. Pero Sigue derecho, ¿no? sí, 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 yo creo que cuando el mundo está vacío, entonces usamos gravedad cero para que no... ah, sí. ah, yo creo que lo que sigue, José, es controlarlo así, a ver qué pasa. Imagínate que ahí ¿Y ya si se se, comienza a mover. si se va a mover? Eso hay que probarlo, hay que probarlo. Bueno. Bueno, entonces Ujú. ahora hago eso. Prueba eso. Y además también pon el tubo y el eje como una sola pieza. Eso también ¿Que lo puede. vuelva a exportar? Yo creo que sí, yo te sugeriría eso. Bueno. E importa la geometría de mundo que te interesa, para que los problemas que vas a solucionar los soluciones para esa geometría en particular. Está bien. Listo, muy bien. Muchachos, ¿alguna otra pregunta? Profe, Ajá. nosotros podríamos por esta entrega trabajar con un mundo vacío. Sí, 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 sin ningún problema. Ah, ok, ok. Algo chistoso que me pasaba a mí es que pues como todavía no lo he implementado totalmente el controlador, y la primera vez que lo corrí solo para ver si aparecía en el mundo, Ajá. el robotcito se mueve, pero se queda como vibrando. Ya. Pero eso es normal, ¿no? Supongo, porque no tiene el controlador. Ok. Ajá. Sí, 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 sí. De Ah, hecho, ok. lo que yo he visto es que se desploma. No, no, este no, porque como es... Ah, mm, ya, 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 porque es rectangular, claro. Sí, 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 claro, sí. pero... ¿No? Ah, lo que sí se desploma es el eje Z, Claro. sí se cae por la gravedad, pero de resto no. Ajá. Ve, y José, también revisa cuál es poner también la gravedad. ah, No, yo creo que es mejor no usar gravedad, porque es que si usamos gravedad, necesariamente tendría que poner un piso. Entonces, sin gravedad podemos usar el mundo vacío. Bueno. Listo. Bueno, muchachos, entonces,
nosotros hasta el momento hemos hablado sobre cinemática directa de robots manipuladores. Hemos hablado sobre simulación de robots, tanto manipuladores como móviles. Entonces ahora vamos a meternos en el mundo de los robots móviles con llantas, ¿sí? Y eso mismo, y algo muy similar a lo que hicimos con el robot manipulador, lo vamos a hacer con el robot móvil. Obviamente van a haber ciertas diferencias que ya vamos a discutir, pero la idea es muy similar. La idea es obtener un modelo matemático que me permita entender mi robot móvil, ¿sí? Al fin y al cabo, lo que vamos a poder hacer es calcular las velocidades de las llantas a partir de la velocidad que nosotros queremos que el chasis tenga y de la geometría del robot. ¿Listo? Pero ¿por qué? La pregunta que surge ahora es, bueno, si nosotros hasta el momento habíamos hablado de posición para el manipulador, ¿por qué no hacer control de posición para el robot móvil con llantas? Entonces, aquí, y yo les voy a explicar por qué. Ese es un videíto de un robot manipulador, ¿sí? Entonces, yo lo que quiero que ustedes vean es que si yo quisiera calcular en este preciso instante la posición del efector final, ¿qué información yo requiero? La orientación, Si yo quiero la posición del efector final, requiero la orientación ¿de qué? del efector final con respecto a la base. Si yo quiero la posición, bueno, voy a reformular la pregunta. Si yo quiero calcular la posición y orientación del efector final con respecto a la base, ¿qué necesito? ¿Qué información necesito? Conocer cada uno de los ángulos, profe, en los joints. Necesito conocer cada uno de los ángulos en los joints y el modelo cinemático directo. Ajá. O sea, eso es lo único que necesito. Entonces, a partir de la posición angular de cada una de mis articulaciones, yo puedo obtener la posición y orientación del efector final. Ahora vamos a ver otro video, pero ya este video va a ser de un robot móvil. Este es un robot móvil diferencial. Si yo quisiera saber la posición de mi vehículo en ese preciso instante, ¿qué información necesito? La geometría de las ruedas, profe, para saber, pues, traslacionalmente cuánto se desplaza y pues la velocidad a la que está girando las revoluciones. Exactamente, muy bien, muy bien. Y la Entonces, posición original, ¿no? exacto, exactamente. Y el sentido de giro, ¿no? Bueno, el sentido de giro yo lo puedo calcular a partir de la velocidad de las llantas. Pero entonces yo necesito saber en dónde arrancó, ¿cierto? Y la velocidad de las llantas durante el recorrido completo. Entonces, ahora la pregunta que les hago es, ¿será que para poder calcular la posición del vehículo, yo puedo usar la velocidad de las llantas o información interna del robot en ese instante en particular? O sea, con la velocidad de las llantas en este momento en particular, ¿yo puedo calcular toda la posición del robot con respecto al punto de inicio? ¿Al punto de origen? No, ¿cierto? Necesita información previa también. Claro, necesito información previa. Les traslado esa pregunta, la misma pregunta, al caso del manipulador. Con la información instantánea del manipulador, con los ángulos de cada articulación, ¿podemos calcular la posición y orientación instantánea del efector final? Sí, eso sí. Sí, exacto. Yo quiero que todos tengan eso claro. Con la información de las articulaciones del manipulador, yo puedo calcular la posición y orientación instantánea. En el caso del robot móvil, no. Yo no puedo usar información instantánea para calcular toda la trayectoria del robot. Entonces, nosotros nos vamos a enfocar en aquello que sí
aquella información instantánea que puedo obtener a partir de los datos de mi robot, ¿sí? Entonces, como en el caso del robot móvil no podemos estimar de manera instantánea la posición del robot, lo que vamos a hacer es estimar la velocidad del chasis. La velocidad instantánea del chasis sí es posible calcularla a partir de la velocidad de las llantas y de la geometría del robot. Entonces, si yo en cada instante tengo la velocidad de mis llantas, puedo saber en qué dirección, ¿sí? Y a qué velocidad se está moviendo el robot completo. ¿Listo? ¿Me puede volver a repetir, por favor, bien lo de la parte de la velocidad instantánea del chasis? Sí. Yo puedo calcular la velocidad instantánea del chasis, es decir, la velocidad en X, velocidad en Y velocidad angular del chasis a partir de la velocidad instantánea de las llantas, ¿sí? Yo puedo calcular un modelo, una ecuación, que yo le ponga la velocidad de cada una de las llantas y entonces me genera como resultado la velocidad del chasis, que son cosas diferentes, ¿sí ven? La velocidad de las llantas yo la tengo en revoluciones en RPMs, mientras que la velocidad del chasis es la velocidad instantánea, ¿sí? La velocidad del chasis completo en X, en Y y la velocidad angular. Entonces son dos representaciones diferentes. ¿Listo? Vale, gracias. Con gusto. Entonces la hipótesis que nosotros tenemos es que, como ya les acabo de decir, cada una de las llantas son encargadas de generar movimiento, pero también restringirlo, ¿sí? Por ejemplo, ustedes ven ahí el GIF, ese dibujito de esta señora con ese casco interesante conduciendo. Así como las llantas hacen que el vehículo se mueva hacia adelante, también esas llantas restringen el movimiento en otras direcciones, ¿sí? ¿En qué dirección el movimiento es restringido? Hacia arriba, profe, ¿no? Bueno, está bien, pero esa restricción no la generan las llantas. Esa restricción la genera la Eso es gravedad. el piso y la gravedad. Sí, Lo que exacto. dijeron. Pues para los lados, que no se puede desplazar A los así. lados. Eso, muy A bien. los lados. Ajá. Gracias a las llantas, esa configuración de llanta, el vehículo no se puede mover hacia los lados. Entonces nuestras llantas, las llantas de un robot móvil, generan movimiento, pero también lo restringen. Lo generan en unas direcciones y lo restringen en otras. Entonces, nosotros nos vamos a aprovechar de esas restricciones que le hace las llantas al robot para obtener un modelo matemático que nos permita describir cómo se mueve el robot y cómo no se mueve como una función de su geometría y del comportamiento de cada una de las llantas. ¿Listo? En palabras sencillas, nosotros vamos a aprender a partir de la velocidad, a construir un modelo que me permita, a partir de la velocidad de las llantas, estimar la velocidad del chasis completo. ¿Y cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo vamos a obtener ese modelo matemático? Pues nosotros vamos a considerar la hipótesis que les acabo de decir. Cada una de las llantas son capaces de generar movimiento y de restringirlo. Entonces, el primer paso para obtener nuestro modelo cinemático va a ser expresar las restricciones de movimiento de cada una de las llantas. Nosotros vamos a caracterizar la posición de cada una de las llantas en nuestro robot y vamos a expresar matemáticamente cómo las llantas restringen el movimiento y cómo generan el movimiento. Obviamente, pues esas restricciones que nosotros vamos a generar, que van a ser ecuaciones, cuando yo les hable de restricciones, piensen en ecuaciones. ¿Listo? Entonces, esas ecuaciones las vamos a obtener a partir de cada una de las llantas de nuestro robot. Y esas restricciones tienen que estar expresadas, obviamente, con respecto a un marco de referencia.
Muy bien. Nosotros al principio del curso explicamos los diferentes tipos de llantas. Hay diferentes tipos de llantas. Una de ellas es la llanta direccional, las llantas fijas. Este es un ejemplo de una llanta fija. Le llamamos fija, ¿por qué? Porque no podemos cambiarle la dirección. Esta llanta no le podemos cambiar la dirección. Este es otro ejemplo de una llanta. Esto es una llanta tipo Castor. Y la diferencia es que el eje de rotación de la llanta, esta llanta sí es direccionable, el eje de rotación de la llanta está desfasado con respecto al eje de giro de la llanta, ¿sí? El eje de dirección de la llanta, que es este, está desfasado con respecto al centro de la llanta. En este caso no. Si nosotros le pusiéramos un motor acá arriba que convirtiera esta llanta estándar en una llanta estándar direccionable, entonces el eje de rotación de la llanta, el eje de dirección de la llanta, que es este vertical, estaría alineado con el centro de la llanta. Muy bien. Entonces, nosotros para cada una de estas llantas vamos a definir unas ecuaciones que nos permiten modelar la forma en la que ellas generan y restringen movimiento. Hacer eso que les estoy diciendo, obtener esas ecuaciones para cualquier tipo de ambiente es un reto, es algo complicado. Entonces, como nuestro curso es introductorio, vamos a restringir el tipo de ambientes en el que nuestro modelo va a funcionar. Primera restricción. El robot se va a encontrar sobre un plano y ese plano siempre va a mantener, y la llanta se va a mantener vertical a ese plano, ¿sí? Esta llanta va a estar situada sobre un plano y va a estar siempre vertical. Esta llanta no se va a caer, no se va a acostar, no se va a inclinar, siempre va a estar vertical. ¿Listo? Y además que existe un único punto de contacto entre la llanta y el piso, ¿sí? Y este es el punto de contacto. Un único punto de contacto. Listo. Otra cosa importante es que nosotros vamos a asegurarnos o vamos a asumir que las llantas no se van a deslizar. ¿Sí? Las llantas no se deslizan. Listo, entonces después de que hemos hecho estas hipótesis sobre el comportamiento de las llantas, vamos a definir esas restricciones de las que les hablé. Recuerden, las restricciones me van a permitir definir unas ecuaciones y esas ecuaciones van a ser la relación entre velocidad de las llantas y velocidad del chasis. Esas restricciones son las siguientes. Primera restricción. Se llama rolling contact o restricción de rodadura. ¿Esa restricción qué significa? Esa restricción de rodadura es que la llanta debe girar cuando se genera movimiento. Bueno, básicamente es, la llanta se va a desplazar cuando yo le aplico tracción a la llanta. ¿Sí? Y si no le aplico tracción, no se va a mover. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo le pongo aquí un motor a mi llanta y ella gira, entonces toda la llanta se va a desplazar. Si yo no le pongo movimiento al eje, si no le aplico tracción, entonces no se va a desplazar. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa eso? En otras palabras, significa que el desplazamiento lineal de la llanta se debe única y exclusivamente a la velocidad angular del eje de la llanta. En otras palabras, mi llanta no se va a deslizar, ¿sí? Ustedes pueden derrapar en sus carros, pero con el robot no. El robot no se puede. Esta llanta no va a derrapar. Lateral slippage, no lateral slippage o la restricción de deslizamiento. Esta restricción lo que dice es que la llanta no se va a mover de manera lateral. ¿Sí?
Entonces, aquí voy a hacer un dibujito. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, dale. Entonces, cuando ya estamos con las llantas para que giren y eso, tenemos que poner controladores, aparte de los de posición, también los de velocidad, o cuando trabajamos con llantas solo son controladores de velocidad. Ya, muy bien, muy bien. No, en el caso de las llantas hay que controlar velocidad, sí, pero además hay que controlar posición. ¿Sí? El control de posición se hace de manera indirecta. Es decir, debo tener unos sensores externos que me digan cómo se encuentra mi robot con respecto al punto de origen, con un sensor láser, con una cámara, en fin. Si yo quiero hacer control realimentado de posición de un robot móvil, yo necesito sensores externos. Si queremos hacer control en lazo abierto, pues lo que hay que hacer es ir guardando información sobre la velocidad de las llantas e ir integrando. Es decir, si hice una revolución en un segundo, entonces, y como el diámetro de mi llanta es tal, entonces el desplazamiento lineal de mi robot fue tanto. Y si giré a la derecha y después roté tantas veces las llantas, entonces de acuerdo al diámetro de la llanta me desplacé tanto. ¿Listo? Pero ahí no hay forma de realimentar. Entonces ese sería el lazo abierto. En lazo cerrado necesitaríamos un sensor externo. Entonces, como les decía, este Not Lateral Slippage, lo que me dice es que yo tengo mi llanta aquí. Uy, no, muchachos. Ya volvió, ya. Eran ellas que tenían. Profe, ¿Sí? entonces eso depende de la aplicación. Por ejemplo, cuando hablamos de los carros autónomos, ¿ellos lo hacen por medio de integración o no es necesario saber? Sí, un robot autónomo necesita... integración, ya te entiendo. Uno siempre en un robot móvil debe integrar información, tiene que fusionar información. Entonces yo necesito información del GPS, necesito información de encoders de las llantas, necesito información del láser que está viendo el ambiente inmediato del robot. Es toda una fusión de diversas fuentes de información, no solamente integración de los encoders. Pero el primer paso es integrar información de los encoders. Ese es el primer pasito, el primer baby step. Bueno, entonces ahora aquí lo que les estaba explicando, bueno, la rolling, esta primera restricción quedó bien, y la segunda de no lateral slippage es básicamente que mi robot no se va a mover, la llanta no se va a mover hacia los lados, es decir, no se va a deslizar. ¿Vale? Yo quiero asegurarme de que esas dos restricciones estén bien, estén entendidas. Entonces quiero que alguien que no haya hablado hasta el momento me explique qué es la restricción de rodadura y qué significa la restricción de deslizamiento. Profe, yo tengo una pregunta. Espérate, primero respóndame esta pregunta y después vamos a la tuya. Que la llanta, la primera sería que la llanta solamente se va a desplazar cuando se le aplica tracción. De lo contrario no se va a poder desplazar. Motor. La segunda, O algo. exacto. Y la segunda es que la llanta no se va a mover de manera lateral. Pues termino. Exacto, muy bien. Listo. Ahora sí la pregunta. Profe, vamos a la llanta que gira, que tiene varios rodillitos, que esa gira lateralmente y la llanta no se mueve. Ah, sí. La omnidireccional. Ese es otro tipo de llanta que Omnidireccional, así es. esa llanta de la que hablas es una llanta que se llama Swedish y es omnidireccional, es verdad. En esa, nosotros vamos a ver que las únicas llantas, y qué bueno que hiciste esa pregunta, es que la única llanta, las únicas llantas que generan estas restricciones son las llantas estándar. ¿Sí? Son las llantas estándar de este tipo. El resto de las... llantas estándar fijas o direccionables con un motor de dirección acá arriba. El resto no generan restricciones de deslizamiento ni de rodadura. Es decir,
Una llanta tipo switch, como la que hablabas, se puede mover lateralmente y se puede mover hacia adelante sin necesidad de aplicar tracción. ¿Listo? Muy bien, muy buena la pregunta. Profe, pero es que, digamos, esas restricciones son solo para generar el modelo, ¿cierto? Porque, pues, físicamente esas restricciones no existen. Si yo tengo, por ejemplo, en una llanta, si las llantas de adelante están generando tracción, pues las de atrás, obvio, se van a arrastrar. Entonces Déjame ahí, decirte, Sergio, que la tienes clara, es verdad. El objetivo principal de estas restricciones son generar el modelo. Sin embargo, para que un control, un control sencillo y fácil de implementar funcione muy bien, la idea es que uno trate de asegurarse de que esas restricciones se cumplan, ¿sí? Obviamente en todos los casos no va a suceder porque es posible que sí, que el robot se deslice, que alguien lo mueva, que el ambiente, que el lugar donde se mueva el robot esté un poco resbaladizo. Entonces uno debe tratar de asegurar que se cumplan, no se van a cumplir, entonces por software hay que compensar eso. Sin embargo, el objetivo principal de las restricciones es generar el modelo. Muy bien. y lo otro, profe, sería que si es un modelo de 4 ruedas, la única forma es que se muevan las 4, si no, no. Eso es parte de lo que vamos a aprender a hacer, ¿sí? Entonces se van a dar cuenta de que solamente podemos permitir que cierto número de llantas sean independientes. Pero sí, tienes razón. Por ejemplo, en el caso de un robot tipo carro, solamente podemos permitir que 2 llantas se muevan independientemente. Las otras tienen que moverse de acuerdo, en cooperación con las primeras, para que el robot se mueva. Pero no se preocupen por eso, eso ya lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver. Muy bien. Listo. Entonces, otras hipótesis son que el robot es un cuerpo rígido, que tiene llantas. Vamos a asumir que nuestro robot se va a mover en el piso, en un plano. Entonces, la dimensionalidad total del robot es 3 grados. Es decir, posición en X, posición en Y y además el ángulo de mi robot. ¿Listo? Si nosotros estamos considerando ambientes irregulares, ahí se sube un grado más la dimensionalidad del robot. Si estamos hablando de un robot de drones, entonces aumenta aún más pues el número de grados de libertad. Pero para un vehículo que está en el piso, el número de grados de libertad es 3. Hay grados de libertad adicionales que nosotros no vamos a considerar dentro de nuestro modelo, como por ejemplo el movimiento de cada uno de los ejes de las llantas, ¿sí? Esos son grados de libertad también, pero que nosotros no vamos a considerar directamente. El estado de mi robot va a ser la posición X y Y, posición angular, y la velocidad de las llantas van a ser un insumo, una entrada que me permita calcular el estado de mi vehículo. El chasis de nuestro robot va a ser solamente el cuerpo, va a ser la estructura física. No, vamos a ignorar las articulaciones y los grados de libertad internos del robot y sus llantas, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Nuestro chasis es una estructura física rígida, ¿listo? Y eso es lo único que vamos a describir en nuestro vector de estados, la posición y ángulo del chasis. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos como ya hemos aprendido. Nosotros representamos posición usando vectores. Nuestro vector de estado va a ser X, Y, θ. Al marco de referencia global le vamos a llamar I, ¿cierto? Entonces esto se lee como el estado o la pose de mi robot en el marco global y está compuesto por la posición y la orientación. Nosotros, si queremos pasar, vamos a tener 2 marcos de referencia. Uno que va a ser el marco de referencia global y otro que va a ser el marco de referencia local. El marco de referencia local va a ser solidario al chasis del vehículo
y se va a mover con el vehículo, ¿listo? Nosotros podríamos pasar posiciones o puntos sobre el estado del robot del marco de referencia local al marco de referencia global o viceversa. ¿Cómo hacemos para cambiar esos valores de un marco a otro? Ya sabemos, nosotros sabemos eso, por medio de una matriz de rotación. Esta es la matriz de rotación que me permite calcular el estado del robot en el marco local a partir del marco global, en este caso en particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso en particular, el ángulo que existe entre el eje Z, entre el marco local y el marco global, es pi medios, 90 grados. Bien, entonces, listo. Muy bien. Como les decía, nosotros no vamos a enfocarnos en posición, vamos a encontrar un modelo matemático que nos permita describir la velocidad de nuestro robot, velocidad lineal y angular. Listo. Muy bien. Entonces, si nosotros queremos para este caso en particular calcular la posición y orientación, perdón, la velocidad angular y lineal de este robot en el marco de referencia local, entonces nosotros podemos ver que la velocidad del chasis en el marco global, pues si el robot se está moviendo hacia arriba es una velocidad positiva, si se mueve a la izquierda es una velocidad negativa en X, ¿listo? Y este movimiento que realizó es un movimiento, es una orientación, es un cambio, corresponde a un cambio angular positivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el robot se movió desde un X que miraba hacia la derecha, hacia la izquierda, y eso de acuerdo a la regla de la mano derecha es un giro positivo, ¿sí? El pulgar apunta hacia afuera del tablero en la misma dirección que apunta el eje Z del marco global. ¿Listo? Pero bueno, aquí el mensaje a tener en cuenta es el estado de mi robot, tanto en el marco de referencia global como local, va a estar dado por su velocidad en X, velocidad en Y y velocidad angular en θ. Vamos a comenzar analizando un caso específico que es el caso del robot, de un robot móvil diferencial, ¿cierto? ¿Qué es un robot móvil diferencial? Es un robot que tiene 2 llantas y esas 2 llantas son estándar fijas y tienen un radio R, mejor radio R. Dado que nosotros, bueno, nosotros ¿qué es lo que queremos hacer? Nosotros queremos estimar la velocidad del chasis como una función de la velocidad de las llantas. Eso es lo que va a terminar siendo nuestro modelo cinemático directo de un robot móvil. ¿Listo? Y aquí lo ponemos en palabras. Dado que yo conozco el radio de mis llantas, una distancia L que ya les explicaré, ¿sí? Es decir, R y L me va a describir la geometría de mi robot y tengo θ, que son este θ que es el ángulo el ángulo del eje X de mi robot con respecto al X global, ¿sí? Dado que yo tengo esto, geometría del robot y ángulo de mi robot con respecto al marco global, y adicionalmente tengo la velocidad de las llantas, de cada una de las llantas, un modelo cinemático directo me va a predecir la velocidad global del robot, la velocidad del robot en el marco de referencia global. ¿Listo? Entonces, miren, esto que yo les estoy mostrando acá, es lo que llamamos el modelo cinemático directo de nuestro robot. Ese es el modelo cinemático directo. ¿Qué es? Es una función que me permite pasar de la geometría del robot, el ángulo inicial del robot y la velocidad de las llantas a la velocidad del chasis en el marco global. En el caso de un robot diferencial, este es el modelo cinemático directo. Este es el modelo cinemático directo de un robot
de un robot móvil diferencial. Nosotros en este momento vamos a aprender aquí se los voy a enseñar, les voy a mostrar el modelo, cómo queda, pero vamos a aprender a derivar estos modelos para cualquier tipo de vehículo con llantas y independiente del tipo de llantas que tengan. ¿Listo? Pero vamos a analizar este modelo. Entonces, como les decía, esto a nosotros nos permite calcular la velocidad en X del chasis, la velocidad en Y del chasis y la velocidad en Z del chasis. Fíjense además que esto corresponde a la velocidad del robot en el marco de referencia local, ¿sí? Nosotros tenemos la velocidad del robot en el marco de referencia local y con la matriz de rotación lo convertimos al marco de referencia global. ¿Listo? Entonces, estos tres elementos, este es un vector de tres elementos que corresponden a la velocidad del chasis en el marco de referencia local. ¿Listo? Bueno, vamos a ver si esto tiene sentido. Imagínense que nuestro robot se va a mover hacia adelante. ¿Listo? Si yo quiero que mi robot diferencial se mueva totalmente hacia adelante, entonces, ¿qué se debe cumplir con la velocidad de cada una de las llantas? Tengan en cuenta que son dos llantas. ¿Que sean iguales? Exacto, tienen que ser iguales. ¿Listo? Digamos que yo ahora quiero que mi robot diferencial se mueva con respecto al eje vertical sobre ese eje de rotación. ¿Qué pasa si yo quiero que mi robot se mueva con respecto al eje vertical? Que solamente rote. ¿Qué debe pasar con la velocidad de las dos llantas? Tienen ¿Deben que ser ser opuestas? diferentes. Deben ser opuestas, ¿cierto? Y en ese caso, ¿a qué es igual la velocidad lineal en X? ¿Sí? Exacto. Si mi robot está girando con respecto al eje vertical, él no se va a desplazar, entonces la velocidad debe ser igual a 0. ¿Sí? Entonces miren que si nosotros ponemos aquí valores de velocidad negativos, si phi1 es un valor y phi2 es igual a menos phi1, si tienen signos opuestos, aquí vamos a tener un valor 0. ¿Sí ven? Entonces, y a medida que nosotros cambiamos, esas velocidades dejan de ser opuestas, entonces vamos a obtener ciertos valores en X, de velocidad en X y ciertos valores de velocidad en Y. ¿Qué pasa con la velocidad instantánea del robot en Y, lateralmente? ¿Sí? Lateralmente. Yo quiero que ustedes recuerden cuál es el modelo, cómo es el modelo de nuestro carro, cómo es el marco de referencia del vehículo en el marco de referencia local. Listo. Digamos que nuestro robot móvil va a ser esto. Uy, no. Estos son las llantas. Y hacen el mismo diámetro. El marco de referencia va a estar aquí en la mitad del eje que conecta el eje de rotación de las dos llantas. Aquí en la mitad va a estar el origen del marco de referencia. Hacia adelante vamos a tener AX y lateralmente vamos a tener a Y. ¿Listo? Entonces, bajo qué condiciones mi robot se va a mover lateralmente? Bajo ninguna. Bajo ninguna. Independientemente del valor de velocidad de mis llantas, esa velocidad lateral debe ser 0. Y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, efectivamente, este modelo me permite calcular
la velocidad de mi chasis a partir de la velocidad de las llantas, y a partir de la geometría del robot. ¿Sí? Este primer elemento de acá es X punto. El segundo es, perdón, es Y punto. Y el último es teta punto. Profes, ¿puedes volver a explicar por qué en tetapuntos son iguales y contrarias? O sea, si no puedes... Ok, imagínense que yo quiero girar a la derecha. Si yo quiero girar a la derecha, entonces... Podemos ponerle las llanticas llanta 1 y llanta 2, pues para tener también un poco más de idea de cuando vamos a hacer como el giro. Puedes ponerle nombres a cada uno. Sí. Dice, entonces digamos que esta es... Esta es la llanta 1 y esta es la llanta 2. Si yo quiero que mi robot se mueva en esta dirección, ¿listo? Entonces, totalmente en esa dirección, entonces yo necesito que la llanta 2 tenga un giro positivo, la 2 positivo y la 1 negativo, ¿cierto? Pero no es la única manera de hacerlo mover así, ¿cierto? Pues porque llanta 2 podría estar quieta y llanta 1 moverse hacia adelante. Ajá, exactamente. Sí, claro. Sino que yo quiero que la velocidad lineal sea 0. ¿Listo? Ok, esa es la condición. Sí, eso es lo que quisiera hacer, pero el ejemplo tuyo también aplica. Entonces... O sea que solo en ese caso, X punto por esa condición es 0. Sí, ajá. En este caso particular, donde la velocidad de los dos es la misma, pero contraria, tiene la misma. Ok. La velocidad lineal es 0. Si nosotros movemos el vehículo, entonces hacemos que uno tenga una velocidad positiva, negativa, y 2 la tenga positiva. Entonces, o sea, miren, estas flechas representan la velocidad de giro de la llanta, ¿sí? Entonces, con respecto a este eje, con respecto a ese eje, una de las llantas se va a mover así y la otra se va a mover en el sentido contrario. ¿Listo? Entonces, esta se va a mover hacia adelante la llanta, esta llantica se va a mover hacia atrás y el robot va a girar así. En ese caso, la velocidad angular debe aumentar, ¿cierto? Y debe ser diferente de 0. Entonces, por eso es que, miren, en este caso, teta 1 tendría un giro positivo, digamos, y phi 2, perdón, phi 1 y phi 2, para que, como un todo el ángulo aumente, entonces yo necesito cambiarle el signo a esta velocidad negativa. ¿Sí? O sea, si yo tengo un giro, una velocidad positiva en una llanta y una velocidad negativa en la otra, eso me genera un cambio positivo en el ángulo. Entonces, por eso necesito que estas dos velocidades se sumen. ¿Sí? Y eso es lo que hace este modelo, este signo para el caso de la velocidad angular. Si yo tengo que eso es positivo y este es negativo, esta velocidad es negativa, entonces yo necesito quitarle el signo negativo y sumarlo, porque realmente una velocidad de llanta positiva y una velocidad de llanta negativa lo que hacen es aumentar la velocidad angular, no disminuirla. Entonces por eso le cambio el signo. ¿Es eso claro? Bueno, sí, señor. Listo. Profe, ¿qué logramos ¿qué logramos con eso? Que las llantas, que las dos giren. ¿Qué se logra? O
sea, sí, se logra de que, pues, de que las velocidades sean a cero y que se aumente, se aumente casi en 2 veces la velocidad angular, ¿no? La Ajá. angular es teta y x pues se hace cero. Sí, sí, Se sí. logra eso, pero ¿qué otro enfoque tiene? O sea, No, ¿qué ventajas genera? sí, recuerden que esto es un modelo matemático. Yo quiero Ah, calcular ok, la velocidad lineal y angular de mi robot completo a partir de las llantas, de la velocidad de las llantas. Entonces yo lo que les estoy demostrando es que ese modelo tiene sentido. Este ah, modelo ok, realmente me permite calcular la velocidad en X, la velocidad en Y y la velocidad angular de mi chasis. ok. Profe, Sí. otra pregunta, es que yo ahorita se me fue un rato el internet. ¿Qué era L? No supe qué era L. Muy bien, no lo hemos explicado. Ya lo vamos a Ah, explicar. ok. Listo. Entonces ahora nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a aprender a calcular este modelo para cualquier tipo de robot, ¿sí? Yo aquí en este momento yo a ustedes les dije, mire, el modelo cinemático directo de un robot diferencial es este. Y pues tienen que creerme. Ahora lo que vamos a hacer es aprender una metodología que nos permita calcular ese modelo cinemático para cualquier robot que tenga llantas. Cualquier robot que tenga llantas. ¿Qué hacemos para eso? Para eso, nosotros lo que tenemos que hacer es modelar cada una de las restricciones de nuestras llantas. Para cada una de las llantas vamos a modelar las diferentes restricciones. Esas restricciones están dadas por unas ecuaciones que son estas de acá, ¿sí? Entonces, por cada llanta vamos a construir estas restricciones. Es un vector de 3 elementos, uno que es seno de alfa más beta, el otro es menos coseno de alfa más beta, y el tercero es menos L coseno de beta. Este es un vector de tres elementos, un vector fila de 3 elementos, y lo multiplicamos por la velocidad del chasis en el marco local. Y le restamos el radio por un vector de velocidades, de las velocidades de las llantas. Entonces lo que vamos a aprender ahorita es a definir cada uno de estos valorcitos, a qué debe ser igual al alfa, a qué es igual beta, ¿sí? A qué es igual L. ¿Sí? Listo. En una llanta estándar fija, L es la distancia que existe entre el origen del marco de referencia local y el centro de rotación de la llanta. Eso es L. ¿Sí? Entonces, en el caso de nuestro robot diferencial, diferencial, en el caso de nuestro robot diferencial, si esta es una llanta, ese es nuestro robot diferencial visto desde arriba. Entonces ya dijimos que nuestro marco de referencia iba a estar aquí en la mitad, con X mirando hacia arriba, con Y mirando hacia un lado. ¿Listo? Esa L, entonces tenemos que calcular las restricciones por cada una de las llantas. Entonces el primer valor L va a ser la distancia que existe entre el centro de rotación de la llanta, créanme que ese es el centro, y el origen del sistema de coordenadas. Esto es L, ¿listo? Entonces, esta L es la distancia entre el marco de referencia local R y el centro de la llanta. Ahora vamos a tener alfa. Alfa es el siguiente valor. Alfa es el ángulo que existe entre el X de mi sistema de referencia local y L. ¿Sí? Entonces nuestro alfa va a ser, nuestro alfa
para el caso del robot diferencial, sería igual a ¿qué? Nuestro alfa es el ángulo que existe. Es el ángulo que existe entre mi eje X y L. No sé por qué no cambió de color. ¿Listo? Entonces ese ángulo es nuestro alfa para el caso de un robot, de nuestro robot diferencial. Ese alfa es igual a ¿cuánto? Es igual a 90 grados. Ángel. 90. Profe, una pregunta. ¿Sí? Habla más durito que no te escucho, por favor. Ah, una pregunta. Profe, entonces, aquí beta, por ejemplo, siempre va a ser diferente para cada posición. Sí, eso ya lo vamos a explicar, ya vamos a explicar beta. Entonces, yo les voy a explicar todos los parámetros. Beta es un poquito más complicado. Entonces, ¿qué es beta? Beta es el ángulo que existe entre la prolongación de L, ¿sí? Entre la prolongación de L y el eje de rotación de mi llanta. Entre la prolongación de L y el eje de rotación de mi llanta. Eso es beta. Entonces, en este caso, nosotros lo que tendríamos que hacer es extender L, ¿sí? Y después dibujar el eje de rotación de mi llanta. Un giro positivo de mi llanta es aquel giro que me permite que el robot se mueva hacia adelante. Entonces, para que el robot se mueva hacia adelante, la llanta tiene que girar, la llanta tiene que girar hacia adelante, ¿sí? Y tiene que hacer esto. Y voy a activar mi cámara. Para que me vean. Me están viendo, pero no sé cómo me están viendo. ¿Dónde está esto? Sí, profesor, ahí está activa. Ok. Pero solamente vimos desde su nariz hasta- Entonces, miren, si nosotros queremos que nuestro robot, este es mi robot, y quiero que se mueva hacia adelante, entonces la llanta, esta es la llanta, tiene que moverse así. ¿Listo? Si yo quiero que mi robot, si yo quiero que mi robot se mueva hacia adelante, entonces mi llanta tiene que hacer esto. Por tanto, el eje de rotación positivo va ¿en qué dirección? Hacia mi izquierda. ¿Listo? Entonces, si nosotros aquí queremos que nuestro robot se mueva hacia adelante, entonces el eje de rotación de esa llanta debe ser hacia acá. ¿Listo? Entonces, y eso... Perdón, profesor, ¿ese no sería en la llanta contraria? ¿Cómo? ¿Eso no sería en la otra llanta? También en la otra llanta. También, pero ¿por qué no en esta? Porque, por ejemplo, si hacemos con esa llanta, con la llanta izquierda del robotcito, cuando hacemos el eje de rotación queda apuntando hacia la izquierda. Si la llanta se mueve hacia adelante, el eje queda mirando hacia la izquierda. En ambos casos. El eje de Es que es con la rotación mano derecha. de ambas llantas Perdón, derecha, me equivoqué. Mira, si el vehículo se va a mover hacia adelante, ambas llantas tienen que hacer esto. Y tienes que hacerlo con tu mano derecha. Entonces, ambos ejes de rotación tienen que ir hacia acá.
Ah, ya entendí. En el caso de la llanta del ejemplo, miren si la velocidad lineal positiva va va hacia abajo, hacia en diagonal, entonces el eje de rotación también tiene que ir hacia arriba. Ahora, ese ángulo que existe entre la proyección de L y el eje de rotación de la llanta se llama beta. Entonces, en el caso de nuestro robot diferencial de esa llanta, ¿a qué sería igual beta? 0. 0, muy bien. Muy bien. Beta sería igual... Uy, no. Uy, profe. Saben que yo voy a poner a dibujar a alguien. Ah, no, ya sé por qué no me salió bien, no espera. Es que estaba usando la herramienta que no era. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Beta igual a 0. Ah, bueno. Listo. Alfa igual a 90, beta igual a 0. Ya tenemos L, que es esa distancia. Listo, entonces ya con esos valores nosotros podemos reemplazar, obtener el valor, obtener lo que sería nuestra restricción. Profe, pero entonces se supone que cuando reemplacemos nos va a dar el mismo modelo. Nos va a dar la restricción de rodadura y de deslizamiento de la llanta. Entonces, Ok, esas son las restricciones ya. sí, sí, sí. Y eso se hace llanta por llanta. Miren, estas dos ecuaciones nosotros las obtenemos llanta por llanta. Entonces, ¿cómo quedaría la restricción de rodadura para nuestra llanta diferencial, para esa llanta diferencial? Pues quedaría. Quedaría seno de alfa más beta, 90, ¿cierto? Ese es el primer elemento de ese vector. Después, menos coseno de alfa más beta, 90. Después viene menos L, que es esa distancia que ya dijimos, digamos, la vamos a llamar L, coseno de beta. Y beta es 0. ¿Listo? Eso multiplicado por R de teta. R de teta es variable, puede ser variable. Por la velocidad de mi robot, que es lo que yo quiero despejar. Tengan en cuenta eso. Este cita i es punto, es lo que yo quiero despejar. O sea, la idea es que yo coja varias de estas ecuaciones, las ponga dentro de un modelo y que eso me genere el modelo completo de mi robot. Entonces tenemos que calcular todo esto para cada una de las llantas. Ahora, aquí, menos R por phi punto. Ese R menos phi punto sería el radio de mis llantas, ¿sí? Entonces, en el caso, como tenemos dos llantas, entonces tenemos que poner ese R por phi punto de la siguiente manera. Va a ser radio 1, radio 2, esto va a ser una matriz 0, 0, y eso multiplicado por la velocidad de cada una de las llantas, que es... perdón, muchachos, yo no sé yo qué es lo que estoy haciendo aquí, voy a borrar eso. Recuerden que estamos trabajando la primera llanta, entonces no necesito hablar de R1 y R2. Entonces sería menos
menos el radio 1 por la velocidad de la llanta 1, punto. Igual a 0. Esa es la restricción de rodadura de esta llanta. ¿Bien? El radio yo lo tengo. La velocidad tengo que irla metiendo en mi modelo para poder calcular este, que es el objetivo. ¿Sí? Esto que ustedes ven aquí, ush, hasta acá, eso corresponde a la proyección de todas las velocidades del chasis sobre el eje de movimiento de la llanta. ¿Sí? Entonces, y ambos tienen que ser iguales para que este componente de velocidad sea el único que esté generando la velocidad de mis llantas, la velocidad de mi chasis. ¿Por qué hacemos eso? Y aquí lo ven, miren. La restricción de rodadura, ¿qué me dice? Me dice, mire, el movimiento del chasis, que está dado por X punto, Y punto y Z punto, debe ser igual a la velocidad lineal generada por la llanta, que es R por phi punto. Entonces yo necesito, la forma en la que se generó esa ecuación, esa restricción de rodadura es, bueno, entonces vamos a proyectar todas las velocidades lineales generadas por θ punto, Y punto y X punto sobre este eje y tiene que ser igual a R por phi punto. Y eso es lo que demuestra esta ecuación. Esto es lo que genera mi restricción. Si yo proyecto la velocidad del chasis en el marco local, que es esto de acá, es R por sigma I, punto. Si yo proyecto la velocidad de mi chasis sobre ese eje de desplazamiento de la llanta, debe ser igual a la velocidad lineal de la llanta, que es R1 por phi punto. Y si ambos son iguales, entonces la resta de los dos debe ser igual a 0. Listo. Yo a ustedes yo creo que yo tengo un video en el que explico la derivación de este modelo en el tablero, entonces se los voy a compartir. Muy bien. Ahora hacemos lo mismo para la restricción de deslizamiento. En el caso de la restricción de deslizamiento, la proyección no se realiza sobre este eje, sino sobre el eje de rotación de la llanta. ¿Sí? Y en esa dirección, la proyección debe ser igual a ¿qué? Uy, ¿se durmieron? A 0, ¿no? Muy bien. Yo proyecto todo el estado del robot en esta dirección, debe ser igual a R por phi punto, a radio por velocidad de las llantas. Esa es la velocidad de la llanta. Pero si proyectamos sobre este eje de rotación, debe ser igual a 0. Entonces, Cuando te refieres a este eje de rotación, ¿es el opuesto del que parte beta o es que esa parte no la entiendo casi? el eje de rotación de la llanta es el eje de rotación de la llanta, es este, mira. Es este. Ah, ok, del que hablábamos que dependiendo del giro de la llanta, listo, sí. Exacto. Ese. Muy bien. Entonces, Ahora sí, ¿cuál es que era la pregunta? Entonces, Estaba perdido. Entonces la pregunta es, ahora como nos estamos moviendo a la restricción de deslizamiento, ya no vamos a proyectar sobre este eje de movimiento de la llanta, sino sobre el eje de rotación. ¿Sí? Es decir, ok. Esta es la llanta, ¿cierto? Entonces en la primera restricción nosotros proyectamos todas las velocidades a este eje, que es el eje de movimiento de la llanta, ¿sí? Entonces, yo proyecto la velocidad del chasis sobre este eje. Todas esas velocidades deben ser igual a la velocidad lineal de la llanta, que es R por la velocidad de la llanta. En el caso de la restricción de deslizamiento,
lo que dice la restricción de deslizamiento es que la velocidad del chasis no puede generar desplazamientos laterales. Ah, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es que proyectamos la velocidad del chasis sobre el eje de rotación de la llanta, que es este eje de aquí, este eje, y ahora debe ser igual a 0. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar los valores que ya obtuvimos. Profe, esa operación que sería el radio, eso es R de radio, ¿cierto? Sí, R es el radio, ajá. Por teta, ¿por qué es que significa ese símbolo? ¿Cuál símbolo? Estoy después de los corchetes, acá. Después de los corchetes. ¿Estás en esta ecuación? Sí, estoy en la ecuación Vamos a ir elemento por elemento. Entonces sería coseno de alfa más beta, que es 90 más 0. 90. El siguiente elemento de ese vector es seno. No, eso es un vector de 3 elementos. Ah, ok. Recuerden que esto me proyecta el estado local sobre el eje vertical, el eje de rotación de la llanta, perdón. Entonces es un vector de 3 elementos, donde aquí volvemos a tener 90. Y el tercer elemento es L por el seno de beta, pero en este caso beta sabemos que es 0. Ahí terminamos. Y aquí, pues este es nuestro vector de velocidad local. Entonces voy a escribirlo como debería ser. Es x punto r, y punto r y teta punto r. Entonces esto punto por este vector debe ser igual a 0. ¿Listo? Muy bien. Es este vector que acabamos de hacer, ajá, que es el que representa las variables que definen la restricción, ¿se representa de igual manera en la de rodadura, en la de arriba? Sí. No entiendo tu pregunta. O sea, ¿por qué es en la de deslizamiento expresamos esta matriz y en la rodadura pues no la expresamos, sabiendo que son pues los mismos términos? ¿Cuál matriz? ¿Este vector o qué? Sí, ese vector. No, sí, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Digamos. Pero, O sea, arriba, no... Es que arriba mira, va igualito. R teta por cita y punto es Pero igual. arriba no dijiste que era porque era pertenecía a la llanta pues número 1, no dijiste que era solamente por eso. Estas ambas son para la llanta 1. Ambos son para la llanta 1. Ah, ok. Entonces ahí yo lo que hice fue que escribí de una manera diferente el estado en el marco de referencia local. Es decir, miren, este cita y punto es esto. Profe. X y, un momentico, X. Ahí sería por cuestión de espacio nomás. Sí. Sí, obvio, pero es que ahí queda la duda. Sí, está bien. Teta y, no, está muy bien que hayas hecho la pregunta. Teta y punto, listo. Y eso, multiplicado por R teta punto, me da las velocidades en el estado en el marco local. X, R punto, Y, R punto, y teta, R punto. ¿Listo? Y después se hace un determinante, profe. No, mira que después lo que hacemos es que hacemos llanta por llanta esto, y después todas las unimos dentro de una sola ecuación. Pero eso lo hacemos en la clase que viene. Por ahora, lo único que quiero que tengan clarísimo es este procedimiento de calcular las restricciones de rodadura y deslizamiento van a ser, es algo que hacemos por cada una de las llantas. ¿Listo? Y después vamos a ver cómo estas ecuaciones las convertimos en el modelo cinemático directo de nuestro robot completo. ¿Listo? Yo les voy a compartir una presentación yo tengo otra, en el que derivo otra duda. las ecuaciones, muchachos. ¿Sí alguien decía algo? Sí, profe, yo tengo otra duda. Aquí en esta parte, bueno, en la de rodadura, pues si despejamos radio por teta 1, que es la velocidad del chasis, ¿cierto?
eso es un número, eso es una constante, no es una matriz. Entonces, Este de ¿cómo acá. se relaciona? Sí, ¿cómo se relaciona ese término que es una constante con tres valores en X, Y y teta? No, porque es que estás multiplicando una matriz 1 por 3 y otra 3 por 1, entonces cuando la multiplicas se da un solo número. Sí, mira, esto es Ok, este punto este me dan un escalar. Ajá. ok, listo. Listo. Ajá, sí. Buenísimo. Vale, muchachos, entonces eso es todo por hoy. Yo les estaré diciendo en qué horario el lunes voy a estar disponible para más preguntas sobre el proyecto. ¿Vale? Listo, profe, gracias. Si les rinda Sí, mucho. Hasta luego, gracias. También vas a compartir esta Listo, clase gracias, por profe. Sí, Classroom. comparto esta clase y además otra presencial en la que explico la derivación de las ecuaciones. Yo Ah, Un generalmente en la videito, ¿no, clase profe? Profe. explico cómo derivarlas, pero no, por aquí es muy difícil. no, sí. Entonces, les voy a compartir el video. Vale, profe. Eso y el video. Ujú, sí, Vale, y profe. este video de Bueno, acá. profe. Bueno, muchachos. Si cualquier Listo, cosa profe. tenemos dudas acerca de esto, ¿en qué horario nos podías atender? Si tenemos alguna duda acerca de esto. Por el El plazo, lunes. les digo. Vale. Ah, bueno, y el jueves, y el próximo jueves en la tarde, muchachos, sí seguro que voy a estar. Ah, bueno, les quiero explicar por qué. Esta semana ha estado muy loca porque estamos escribiendo unas propuestas entre varios investigadores y empresas para formular proyectos que le hagan frente a toda esta emergencia sanitaria. Entonces el jueves me dediqué a escribir esa propuesta y no pude estar ahí para ustedes. Pero entonces el lunes vamos a tener monitoría para los proyectos y el jueves en la tarde, pues para las preguntas que tengan sobre cualquier otra cosa. ¿Vale? Vale, profe. Bueno, muchachos. Listo, profe. que estén Gracias. muy bien. Feliz tarde y se cuidan mucho. Profe. Estamos. Obviamente, profesor. Nelson puso ahí el foto.